Vamos a predicar hoy el Salmo 51, mis hermanos, porque hoy tenemos Santa Cena. Y cada que nosotros predicamos algún salmo penitencial o algo con respecto al pecado y al perdón, lo hacemos en la Santa Cena. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque la Santa Cena es una ordenanza que deja el Señor. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuál es la otra? Hay dos ordenanzas. El bautismo, exactamente. Y esta es con una solemnidad muy especial. ¿Por qué? Porque en antaño, cuando los primeros cristianos de la iglesia primitiva llevaban a cabo esta Santa Cena, la habían hecho ya una pachanga, la iglesia de Corintio. Y entonces en esa Santa Cena la hacían como una fiesta mundana. Se embriagaban, a algunos hermanos los hacían menos, por allá se juntaban los que eran ricos, le hacían menos a los pobres. Y entonces era algo indigno realmente. ¿Sí me explico? Entonces el Señor hoy dice que esto no debe de ser así, que debe de tomarse la Santa Cena con una solemnidad en donde vamos a concientizar si verdaderamente somos salvos, si ya no practicamos el pecado, y aunque tenemos pecado residual que lo llevamos a cabo diario, ya no en una forma de práctica, sino no estaremos tomando con solemnidad la cena del Señor. Y podemos traer inclusive juicio a nuestra vida, no de condenación si eres salvo, pero sí el Señor advierte por ahí en la palabra que muchos que toman la cena de una forma indigna, algunos se enferman. ¿Sí me explico? O sea, llegan a enfermarse y algunos hasta mueren. Entonces no queremos que esto pase contigo, hermano. Queremos que tú vayas aprendiendo la doctrina de Jesucristo de una manera correcta para que tú puedas ir caminando. Aquel que es salvo, el Espíritu Santo de Dios llega a habitar en él. Y como llega a habitar en la persona el Espíritu Santo, cuando Dios tiene misericordia y te da por gracia, por un regalo inmerecido, te da la salvación, tú ya estás capacitado, hermano, para poder empezar a caminar en santidad, lo que antes no se puede, es imposible. Vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo dentro de nosotros no se puede vivir. Se puede contemplar, se puede observar, se puede conceptuar la situación de la vida cristiana, pero desgraciadamente y desafortunadamente no se puede vivir. Entonces, por eso, hermano, no hay problema. O sea, el Señor es paciente, el Señor es misericordioso, tardo para su ira y grande en misericordia, dice su palabra. En el momento en que tú clames a Él, Él va a responder, dice su palabra. Entonces, por esa situación hacemos este pequeño cambio cuando viene la Santa Cena de la liturgia y predicamos algo sobre el pecado y el perdón, y el Salmo 51 ustedes hoy lo van a conocer a detalle. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hay 7 salmos penitenciales, ¿sí? ¿Qué es esto? Son salmos de confesión, son salmos en donde el salmista pide perdón, entren al arrepentimiento. Y esos salmos te los voy a dar, los salmos que son penitenciales, para que tú puedas inclusive anotarlos, estudiarlos, orarlos, y en ocasión cuando estés con alguna tentación fuerte en tu vida, ores con estos salmos y el Señor tenga misericordia de ti. Es el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el 102, el 130 y el 143, y por obviedad el 51. ¿Sí? Son 7 salmos penitenciales que vienen en el libro de los Salmos, de los cuales tú puedes echar mano. ¿De acuerdo? Ok, vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana tú nos has traído aquí por tu voluntad. Yo doy gracias, Señor, porque mis hermanos respondieron a tu llamado y han elegido el mejor lugar
para poder empezar su semana. Para nosotros este es el comienzo en el primer día de la semana. Un día muy especial, Señor, que nos recuerda tu resurrección. Un día, Señor, en donde tú al resucitar venciste a la muerte, al demonio y al pecado, Señor. Y nos has traído salvación. Le diste como primer lugar el lugar a tu Padre y en segundo lugar nos rescataste y nos salvaste a nosotros. Damos gracias, Padre, porque hoy estamos reunidos en tu nombre y en tu nombre queremos aprender para poder seguir avanzando en este camino tan precioso que es el ser de Cristo. Queremos, Padre, llamarnos cristianos, darte el honor y la gloria. Y Padre, cada que nosotros caminemos, cada que nuestro corazón dé un latido, sea para exaltar tu nombre. Muchas gracias, Señor. Guarda a mis hermanos. Pon en ellos, Señor, una buena porción de retentiva de lo que en esta mañana van a escuchar, para que una vez al salir de aquí, sea puesto en práctica, Señor, lo que ellos escucharon. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Y su pueblo dice amén y amén. Ok, mis hermanos, pues ahora sí, vamos a ver el Salmo 51. El Salmo 51 tiene 19 versículos. Los vamos a ir tocando por partes. Vamos a ver primero del 1 al 6, en donde dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer tu sabiduría. Vamos a tocar esa porción, hermano, porque la predicación expositiva se va explicando a través de los versículos que tú vas escuchando. Entonces dice aquí que David derrama su alma ante Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué David derrama su alma ante Dios, convencido de su pecado y pide misericordia y gracia? Porque David, un hombre que está considerado en la Biblia como un hombre muy parecido al corazón de Dios, pero muy cerquita, dice la palabra, al corazón de Dios, cayó en pecado, igual que todos nosotros. Y ese pecado, o sea, fue algo que ofendió y transgredió a Dios. No vamos a decir que fue mucho más fuerte que cualquiera, sino un pecado que ofendió a Dios. Cualquiera de nosotros cuando pecamos ofendemos a Dios. Pero la gran ventaja que hoy tenemos como hijos de Dios es que somos salvos. ¿Sí se entiende? Somos personas que estamos justificados por su preciosa sangre. En aquel tiempo David no lo tenía. En aquel tiempo el Señor Jesucristo no había llegado a la plenitud del tiempo para que estuviera. Mas sin embargo ya estaba el Señor Jesucristo como una promesa en lo cual David creyó. Y este salmo, ustedes van a ver cómo el Señor Jesucristo está desde el primer versículo hasta el 19. Y David, a través del Espíritu Santo, lo sabía y le expresa lo que nosotros hoy hacemos con toda confianza cuando subimos al trono de la gracia, salvados, a pedir restauración, a que Él nos entregue la salvación. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, mis hermanos, vamos al segundo libro, segundo de Samuel, capítulo 12, para que ustedes puedan darse cuenta. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, para que vean ustedes por qué David pide misericordia, pide perdón. Él entra en esa contrición, en ese estado de contrición, arrepentido, quebrantado, o sea, con un deseo sincero,
¿Qué les parece si ponen su teléfono en vibrador? Miren, aquí hay unas indicaciones que por lo regularmente casi nadie las ve, nada más por respeto a la palabra, mis hermanos. Claro que pueden contestar su celular saliendo, nada más en vibrador para que no tengamos distracción. Ok, estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 1. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok. Natán reprende a David. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, él uno rico y él otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu ciudad la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más, muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu compañero, y se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz. Fuerte la palabra sobre David. Y si ustedes observan la palabra, David estaba tranquilo, en paz el hombre. Ya había hecho todo este pecado. Ya había matado a Urías elitita con la espada de Amón. ¿Por qué creen que dice con la espada de Amón? Porque exactamente, nos lo mandó matar de una manera muy singular. Fíjense bien, hermanos. David observa a Betsabé, que era la mujer de Urías. Una mujer casada. Si ustedes observaron lo que estaba diciendo ahorita la palabra, dice el Señor a través de Natán: yo te di todo, yo lo entregué en tus manos todo, hasta las mujeres, dice. David tenía varias mujeres que le había entregado Dios. Y ustedes se preguntarán: ¿qué no era prohibido por los mandamientos esto, pastor? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué en el Antiguo Testamento al hombre como David se le permitía tener mujeres siempre y cuando no estuvieran casadas? Siempre y cuando no fueran en matrimonio. Porque así lo vierte el Salmo. En aquel tiempo así era. En aquel tiempo Dios permitía esta situación en los varones. Pero esto es digno de un estudio. Vénganse los miércoles o los lunes y sabrán por qué en el Antiguo Testamento el Señor permitía no el adulterio, sino que un varón pudiera tener varias mujeres, pero siempre y cuando no fueran casadas. Pero David tomó una mujer casada, una mujer que era, y si ustedes observan la analogía que hace Natán para relatarle su pecado, que habla de 2 hombres, uno pobre y uno rico.
Estaba hablando de David como el hombre rico y de Urías como el hombre pobre. David tomó a Betsabé sabiendo que era casada. La embarazó. Cuando supo que estaba embarazada Betsabé, mandó traer a Urías del campo de batalla. David los tenía peleando contra Amón. Los tenía peleando David contra Amón. Y él estaba muy tranquilo en casita. Lo manda a traer del frente de la batalla porque la mujer había salido embarazada. Y entonces le pidió a Urías que fuera a su casa para que tuviera relaciones con su mujer y entonces no hubiera problema con el bebé de David. Entonces Urías, un hombre de Dios también, le dijo: David, no pude acostarme con mi mujer porque mis valientes están en plena batalla y yo cómo voy a estar en placer aquí. Así que se quedó afuera de su casa y no entró. David, imagínense, nos dijo: ¿y ahora qué hago? Pues ¿qué hizo David? Lo trajo, lo emborrachó, lo mandó a su casa de nuevo a ver si borracho se anima. Pues ni borracho se animó. Era tal la lealtad de Urías que no lo hizo. Cuando se lo comunican a David, entonces David, con todas las de la ley, lo manda al frente de la batalla y le dice a sus capitanes: pónmelo donde lo maten. Y lo mandó por delante y lo mató a Amón. Por eso la palabra dice: lo mató el enemigo de los israelitas. Y David, cuando supo que había muerto Urías el hitita, se quedó con Betsabé, se la llevó y estaban viviendo muy cómodamente. ¿Nos ha pasado? ¿Nos ha pasado que estamos viviendo en pecado y muy tranquilos? Así como que no hay remordimiento, como que no hay problema. Pero cuando llega Dios y nos habla por medio de sus profetas, que son pastores, que son hermanos, que te vierten la palabra, que te hacen conciencia, que llegan a tu vida y te dicen: mira lo que está pasando con tu vida. Así le pasó a David. Y David entonces, inclusive, él mismo hace un juicio, ¿se dan cuenta? Dice: este hombre debe morir y este hombre debe pagar 4 veces lo que hizo. Ni por aquí le pasaba que era él. Cuando le dice Natán: ese hombre eres tú, David. Las piernas se le han de haber hecho de chicle y cayó. Y no es posible, dice. ¿Cómo no es posible? Sí, sí es posible que muchas veces no nos demos cuenta. Por eso Dios siempre está en su misericordia, hermano, pendiente de nosotros. Por eso nos manda hermanos, pastores, predicadores, para que escuchemos la palabra. Una vez un hombre dijo, mándenme, estando en el infierno, dijo: mándenme a alguien para que vaya a avisarles a los de mi casa y no vengan a este lugar de tormento. Y dijo este hombre: no puedo levantar a nadie de los muertos. Por eso tienen a Moisés y a los profetas, a ellos escúchenlos. Nosotros venimos a la iglesia a escuchar eso, hermano, a ser confrontados con nuestro pecado, con ese pecado que vamos a tener hasta que vayamos a la gloria de Dios, para que sigamos caminando en santidad, para ir apretando nuestras tuerquitas, hermano, y podamos dejar ese pecado que aún nos atosiga. Por eso aquí dice: David se derrama una vez que escucha la sentencia, porque le dice: no tendrás paz. Sí te voy a perdonar, sí vas a estar en mi reino, pero las consecuencias de esas no te voy a librar. Porque le dice: no tendrá paz tu casa. Es más, le dice: tú las cosas las hiciste en secreto. ¿Sí o no? Le dice: tú las hiciste en secreto. Y muchas veces eso nos pasa. Andamos queriendo ocultar, hermano, cuando Dios saca a la luz. No es el demonio. Una vez yo escuché a un pastor que dijo que el demonio es el que saca a la luz las cosas. No es cierto. No, es Dios el que saca a la luz las cosas. Aquí está. Y entonces le dice: tú lo hiciste en secreto y yo te voy a exhibir, David.
¿Y saben quién se acostó con sus mujeres de David? Su hijo Absalón. Y todo Israel se dio cuenta. Y su hijo Absalón lo persiguió y jamás su casa tuvo paz. La espada siempre estuvo sobre la casa de David. Ya no tuvo paz David. Ya de esa consecuencia no se salvó. Sí fue un hombre salvo. Si tú eres salvo y un día llegas a la presencia de Dios, lo vas a conocer a David. Y nos vamos a echar unas platicadas buenas con David. Pero así estuvo la situación con él. Entonces dice aquí, mis hermanos, regresamos al Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, y borra mis transgresiones. O sea, él está pidiendo, David, que sus pecados sean perdonados. Alguien que ahorita ustedes vieron el video, nadie puede hacer más que Dios. Y decía el video que nosotros sí podemos ir a pedirle perdón a alguien cuando lo hemos ofendido, ¿no? Y Él nos puede perdonar de la ofensa en ese momento, pero no nos puede perdonar como Dios para llevarnos a la gloria. Y por eso decía el video, hay que estar muy conscientes de que muchas veces no vayamos a pedir perdón y le echemos más leña al fuego, ¿sí se entiende? ¿Sí vieron cuando dijo que cuando un hombre ve con lujuria a una mujer? Si tú en el pasado tuviste alguna relación extramarital, tu esposa no lo sabe, tú no puedes irle a pedir perdón a tu esposa y decirle, mira, te engañé con esto, porque entonces dañas más. Es un perdón con Dios, ¿sí se entiende? No puedes hacer eso. Hay iglesias, hermanos, yo conocí una, donde una ocasión nos sentaron en la clase del perdón y tenías que confesarle a tu esposa todas tus bajezas que habías hecho en el pasado, que ella no sabía, y ellas las tuyas. Este hombre dijo en esa sala de que estábamos ahí reunidos, hoy vas a conocer realmente si tu hijo es tu hijo. Eso no se hace. Eso no se hace, hermano, porque la misma palabra dice de Dios. Ustedes lo vieron en el video. No, hay que saber pedir perdón y en dónde vamos a pedir perdón, pero el perdón lo otorga Dios. Ahí sí tienes que ir. Él ya lo sabe, pero ¿por qué quiere que se lo manifiestes? ¿Por qué dice David, borra mis transgresiones, Señor? Quítalas, limpia mi alma, dice aquí en la otra, dice, y límpiame, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque la sangre de los animales derramada en aquel tiempo no limpiaba ni lavaba el pecado, sino simplemente lo cubría para tener una relación con Dios. Por eso David dice, si ustedes se dan cuenta, está hablando hasta de una forma profética David. Él está pidiendo limpieza, él está pidiendo lavamiento. ¿Y quién es la única sangre que lava y limpia el pecado? La de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a Él, por eso Él dice en la cruz, consumado es. Consumada está la obra redentora de principio a fin. Tú puedes tenerla. No necesitas hacer nada. Simplemente pide arrepentimiento y fe que sea puesto en tu corazón para que tú nazcas de nuevo y tú seas salvo. Y una vez que eres salvo, el Espíritu Santo es depositado. Ahorita lo vamos a ver aquí más adelante. Porque dice David en el 3, porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay ocasiones, hermano, en que yo he recibido en la sala de consejería hermanos en los cuales yo les pregunto, ¿has cometido este pecado? ¿Has cometido esto? ¿En alguna etapa de tu vida has hecho esto y esto y esto? Y muchas veces me dicen, oye, se me olvidó, o no lo tenían presente. Y yo creo en algunos que sí, los he visto su cara de asombro, como dicen, ay, no, sí. Y sobre todo cuando comentamos la cuestión de lo que hizo David. ¿Ustedes saben qué hizo David aquí? Homicidio, asesinato, mató, no directamente. Cuando el Señor dice no matarás, Él está hablando tanto de la manera del derramamiento de sangre, como el hecho de que hables mal de tu hermano o de cualquier persona, que mates su personalidad. Por eso el chisme no es de Dios.
Cuando tú te pones a hablar con alguien y decir sobre esa persona, estás transgrediendo el mandamiento de no matarás. ¿Sí se entiende? Por eso aquí cuando dice aquí David, pues yo conozco mis transgresiones, es nuestro deber conocer nuestro pecado, hermano. Es nuestro deber en oración pedirle a Dios que me haga recordar, aunque me duela, aquello en donde yo le he faltado a Dios. Y ahí está la lista en la Biblia de todos los pecados que un humano como yo puede cometer. Adulterio, asesinato, violación, mentiras, chismes, robo. ¿Qué más? ¿Qué más hemos cometido? Todo eso hemos cometido en un momento determinado. Entonces, por esa razón, aquí pide, ¿no? Dice, y le dice al Señor en el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas, porque el pecado lo podemos hacer con otra persona, agrediendo a otra persona, a una institución, a los hermanos en la iglesia, pero en realidad al que ofendemos es a Dios. Así lo dice David, contra ti, Padre, contra ti cuando robé, cuando maté, cuando adulteré, el pecado lo hice contra ti, Señor. Y es lo que nos da a nosotros, es lo que nos da ahora el Señor a nosotros, que cuando cometamos un pecado vayamos directamente a Él a pedirle perdón por la ofensa que le hicimos. Porque también, hermano, cuando la tentación está fuerte, o sea, yo no debo fallar, no por lastimar a mi esposa, a mis hijos, a ustedes, sino voltearlo a ver primero a Dios. ¿Sí me explico? Si hoy yo no adultero, cuando llega la tentación, si hoy yo no adultero es porque volteo a ver la cruz y el sufrimiento y el amor que derramó para mí y el perdón que me dio. Claro, ya la beneficiada es mi esposa, mis hijos, mi iglesia, las ovejas. ¿Sí me entienden? Porque ¿a poco creen que el pastor no tiene luchas? ¿A poco creen que el pastor no tiene tentaciones? El sacrosanto pastor. Claro que sí. ¿Sí me entienden? Entonces, de esa manera, hermanos, es como dice aquí David, contra ti, Padre, contra ti yo tengo que ir a pedir perdón a ti, fortaleza a ti, no ofenderte a ti, voltearte a ver a ti en todo momento, mi Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, la sangre derramada, el dolor, sí, el amor, o sea, eso es lo que tengo que buscar. Por eso dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando tú me traes ese juzgamiento. David, hermanos, David lo aceptó cuando el Señor le mandó juicio. Una vez un hombre salió enojado y lo apedreaba, ¿recuerdan? Lo apedreaba y le decía, sanguinario, hombre tirano, y le dijeron sus valientes, déjame que vaya y lo mate, ¿cómo te está ofendiendo, rey? Y dijo David, no, déjalo que me ofenda, porque tal vez a través de su ofensa yo encuentre perdón en mi Señor. Pero muchas veces nosotros nos ofenden y nos ofendemos hasta el delirio, y sí, a la vez le pedimos a Dios, manda fuego del cielo para que caiga sobre esta situación y lo arrase, ¿no? No, hermanos, tenemos que perdonar también. David lo entendió, por eso dice el 5, ¿por qué tengo que perdonar? Dice, he aquí que yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí entienden la realidad de esto? Todo ser humano nacemos en pecado. Dice David, todos, cuando dice que él nació en iniquidad, en pecado, ¿lo concibió su madre? Pues es porque es la realidad. Nosotros traemos el pecado original de Adán y de Eva, y todo el que nace en pecado. Ahorita, muchas gracias. Los niños que están allá adentro, la realidad es que todos están en pecado y están en condenación, pero ya están aprendiendo del Señor Jesucristo.
Cuando ellos cumplen cierta mayoría, ya tienen que salir aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos empiecen a comprender lo que es el pecado, lo que es el arrepentimiento, lo que es la fe, y clamen al Señor para que Él tenga misericordia y entonces les dé la salvación. ¿Ya se entendió, hermanos? Por lo que dice David aquí, todos nacemos bajo el pecado. El niño más precioso, mi niña preciosa que va a nacer, Samantha se va a llamar mi niña, ¿sí? Que van a nacer ahora en abril. La que van a nacer de Zulia a lo mejor más adelante. Pero Samantha nace en pecado, hermanos, y es mi nieta, y yo la quiero mucho, y ya desde ahorita estamos orando por ella. Va a nacer en pecado, va a nacer bajo la ira de Dios. Necesita crecer, aprender, tomar conciencia y decirle al Señor, ten piedad de mí, ponme arrepentimiento y fe, Señor, para que yo, porque nací en pecado, y en iniquidad me concibió mi madre y mi padre, y porque dice el 6, y aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo. Nosotros tenemos que conocer la verdad, hermano, no podemos andar con mentiras. La mayor parte de los niños de allá adentro ya conocen quiénes son los reyes, quién traen los regalos, los papás. Ay, a lo mejor ustedes no. No, ustedes sí saben, ¿verdad? Los papás pero conocen la verdad, no se les puede engañar, porque dicen, lo más íntimo, yo deseo conocer la verdad, Señor. Yo ya no quiero vivir bajo las mentiras de este mundo, yo no quiero vivir bajo las mentiras que yo me creo, bajo la verdad que tú manejas, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y la verdad te hará libre. ¿Se dan cuenta lo profético que está haciendo David aquí cuando dice, he aquí tú deseas la verdad de lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer tu sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, que en otras palabras es el respeto reverente y precioso y único a Dios. Cuando yo le conozco, por eso yo volteo a verlo a Él antes que a otras personas. ¿Sí me explico? Porque ya Él es el eje en donde yo me muevo. La palabra es el colador de mi vida. Yo voy a tomar decisiones en base a la palabra. Yo voy a dar un consejo en base a la palabra. Yo voy a comprar un carro en base a la palabra. También un carro, pastor. Pues todo es de Él, hermanos. Nada es mío. Yo estoy aquí de paso y lo que me quiera dar en bendición, voy a tomar una decisión. Tengo que ver la palabra, tengo que orar. Y entonces entramos en la segunda parte, hermanos. ¿Sí? Vamos a leer del 7 al 15. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu alabanza. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, para que mi boca anuncie tu alabanza. Hermanos, para que David pudiera llegar a este punto, él tuvo que haber estado arrepentido. ¿Estamos de acuerdo? Él tenía que dar fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a volver a repetir. No parte de ti. Para que tú vayas al Señor para la salvación, tú tienes que arrepentirte. ¿Arrepentirme de qué, pastor? Pues de todo lo que hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo? Y ese arrepentimiento, Dios te lo tiene que poner. Dios
tiene que tener la misericordia de dártelo y tú tienes que tener la humildad de pedirlo, que te ponga arrepentimiento y fe, porque la palabra dice que tú tienes que dar frutos de arrepentimiento. ¿En dónde dice, pastor? Vámonos a Mateo 3, al Evangelio de Mateo 3, capítulo 3, en el versículo 4. Y cito: y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. ¿De quién estamos hablando ahí? ¿De quién? De Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. No era un hombre estrafalario, era un hombre sencillo, pero sí vestía de una manera muy humilde, muy sencilla, ¿sí? No andaba ataviado. ¿Ustedes conocen la vestimenta de los sacerdotes de aquel tiempo? No, hombre, era preciosa. Digo, el que fueran hipócritas no les quitaba lo bien vestidos, ¿no? Como ahora, si ustedes voltean a ver para allá, para el Vaticano, pues está preciosa también el atuendo. Digo, eso no les quita lo hipócrita también. Pero entonces este hombre vestía de una manera distinta, considerado por Jesucristo como el mejor de los profetas, porque preparó su camino. Por eso nada más. Entonces este hombre está diciendo cómo era su vestimenta, qué era lo que comía. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Inclusive aquí pueden observar, hermanos, la palabra que yo alguna vez le he dicho cuando dice todo el mundo, ¿sí? Que es una forma del habla. Cuando tú veas en la Biblia que dice todo, no es todos, ¿sí? Porque no estaba ni toda Judea ni toda la región alrededor, o sea, no fueron todos, pero es una expresión del habla. Pero había mucha gente tanto de Judea como de la región del Jordán. Y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. O sea, iba mucha gente a bautizarse. Y ustedes ya saben la forma como es el bautismo: descender, quedar sepultado unos instantes y la resurrección. Esa es la otra ordenanza que deja Cristo, y el que se quiera bautizar, hermano, pues empiece a pensarlo, porque ahora que hace calorcito vienen los bautizos, ¿sale? Entonces dice aquí que eran bautizados. 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que cuando vio muchos hipócritas que venían al bautismo, les dijo, ¿cómo les dijo? Camada de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos, a través de creer que la salvación es por obras, que ellos era la casta única, que a través de ser sacerdotes y de hacer cosas buenas iban a alcanzar la salvación. Por eso les pregunta Juan, ¿quién les enseñó? Porque están bien equivocados. Ustedes no van a huir de la ira venidera. Entonces en el 8 es donde les aclara. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a detenernos ahí un momento. Porque dijimos que el arrepentimiento no parte de nosotros para ser salvo. Tú no puedes ir a Dios y decirle, yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. No, porque nosotros, si tú observas antes de conocer a Cristo, cuando te arrepentías de algo, no era más que remordimiento, culpa y miedo, y posteriormente lo volvías a hacer y luego más fuerte. A veces inclusive hasta más fuerte el famoso pecado. Pero realmente ahí estaba, no salía de ti. Entonces dice el Señor que ese es un don que viene de Él, el arrepentimiento. Es un don de Dios, y la fe también. Y por eso te la tiene que poner el Señor. Tú tienes que pedir. Cuando tú pides a Dios, Él te hace nacer de nuevo, y entonces empiezas a dar frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Un cambio
de juicios, actitudes, de manera de pensar, de manera de hablar. Se te tiene que gritar lo grosero, lo mentiroso, lo ratero. O sea, se tiene que ir quitando. ¿Sí me explico? Tienes que empezar a caminar. Aquí no se llama autoestima elevada, ni que te vas a superar. Aquí se llama santidad progresiva, que el Señor te va dando, porque nada más ni nada menos que el que llega a vivir en ti es el Espíritu Santo de Dios, y es el que te da la fuerza motriz. Se te tiene que quitar lo depresivo, se te tiene que quitar lo ansioso, lo miedoso, miedo a la muerte, a Dios. Pues si yo ya sé a dónde voy, antes al contrario, cada día que pasa tenemos que estar anhelando que estamos más cerca del Señor, ¿sí? Para un día ir a su presencia. Entonces todo eso es dar frutos dignos de arrepentimiento, lo que dice Juan. Por eso a estos hombres les dice camada de víboras, hipócritas, porque ustedes no dan frutos de arrepentimiento, ustedes no cambian. Ustedes siguen siendo malvados y perversos y transgreden a las viudas y matan y roban, ¿sí? Hacen y dicen las cosas de Dios, o sea, nomás las dicen, pero no las hacen. Por eso les dice aquí, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podáis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a leer algo así rápidamente, hermanos, porque ustedes ¿qué se imaginan cuando Él les dice? No digan que son hijos de Abraham, cuidado, porque ellos decían, somos hijos de una casta sacerdotal y somos hijos de Abraham, el padre de la fe. ¿Tú qué nos puedes enseñar? ¿Tú de qué me vas a decir? Si tú andas con prostitutas, con borrachos, con endemoniados. O sea, así le decían a Jesús. Lo tildaban de eso, de borracho, de adúltero, de todo eso tildaban a Jesús. Y ellos se decían, nosotros somos hijos de Abraham, descendemos directamente de Abraham. Y les dijo Juan, no, sí es cierto que vienen de Abraham, pero no se jacten de eso, porque Dios de una piedra puede levantar hijos de Abraham. Y ahorita vamos a ver qué es eso. La historia bíblica relata que cuando Juan el Bautista pasaba por todos los lugares del río Jordán, le iban diciendo las personas que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios perdonara sus pecados. Pero cuando Juan vio a muchas personas que acudían para que los bautizara, los reprendió diciéndole que deberían portarse de tal forma que se viera claramente que se habían acercado a Dios. O sea, por el fruto tú tienes que dar ese testimonio, hermano. Tú no puedes seguir siendo el mismo pecador, o sea, la misma persona y decir que ya eres salvo, porque vienes a la iglesia. Y que no fueran presuntuosos diciendo que eran descendientes de Abraham, porque Dios habría de convertir las piedras en descendientes de Abraham. Con esto Juan señalaba que no era suficiente acudir a recibir algo que se representaba un acercamiento con Dios. El venir a la iglesia representa un acercamiento con Dios, ¿sí o no? Pero no es todo. Por eso Juan les dijo, eso no representa. Aquellos eran los sacerdotes que enseñaban a toda una nación y les dijo, no son más que hipócritas, camada de víboras. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Dar fruto de arrepentimiento. Es frecuente que cuando se reúnen hermanos de diferentes grupos, ¿cómo sucede esto hoy? Hoy en la actualidad, ¿cómo sucede esto que hacían los fariseos en aquel tiempo? Es frecuente que cuando se reúnen hermanos de diferentes grupos, algunos con una escasa madurez espiritual, inician por presentarse haciendo énfasis del abolengo del grupo que pertenece. ¿Sí se entiende? Yo soy don fulano, soy guía de guías, o alto ministro, profeta del tercer tiempo. ¿Sí los han escuchado? Ok. Y toda una lista de rimbombantes nombramientos, o agregan, fui nombrado por perenganito, o fui marcado o nombrado en tal o cual congregación. O sea, se elevan. Ok. Esto es lo que sucede el día de hoy. Dice,
Hecha esta aclaración, empecemos a recordar cuántas veces hemos visto hermanos que se presentan haciendo referencia a sus cargos o una larga historia que tienen dentro de su congregación o la antigüedad del grupo al que pertenecen. Yo traigo la cobertura de las hermanas de la vela encendida de no sé dónde, o de los hermanos fulanos de no sé dónde, y traigo una coberturota, ¿no? Ok. O la antigüedad del grupo, dice, de tal forma que si tenemos 20 o 30 años en una congregación, deberá ser más importante lo que habremos realizado en ese tiempo o el progreso que hayamos logrado, como se dijo una vez en una antigua cátedra, en un sermón. Las piedras del camino llevan más tiempo que nosotros y no por eso están más evolucionadas. ¿Sí se entiende? Ok. Y tal como dijo Juan el Bautista, no debemos permanecer confiados en nuestra antigüedad o abolengo, pues si Dios lo deseara, podrá levantar piedras con una misma o mayor tradición que las que presumimos. ¿De dónde venían los apóstoles? De la manera más sencilla. Ellos no venían de ninguna escuela rimbombante, simples y llanos pescadores que dieron fruto. Le dijo a Pedro, eres una piedra de una veta en la cual se va a formar este edificio. Por eso aquellos confundieron a Pedro con la piedra. No, somos piedras, todos nosotros somos piedras. Ahorita los hijos de Abraham, la nación, están bajo condenación. No todos, porque hay judíos cristianos, pero ellos siguen bajo la ira de Dios. No han dado fruto de arrepentimiento, no han aceptado al Señor Jesús. Por eso, hermanos, si regresamos al Salmo, tantito, que vimos desde el 7, purificarse con hisopo. ¿Ustedes saben lo que es el hisopo? ¿Qué es? Exacto, es un cotonetote, grandote que metían y limpiaban, ¿sí? Entonces dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Ahí te vuelve a hablar de estar limpio, no cubierto. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo se obtiene esto, hermano? No. La justificación del Señor Jesucristo. Por medio de la justificación del Señor Jesucristo, tú eres salvo. Se lleva tu pecado, te regresa su santidad, te viste de Él. Eso es quedar blanco, por eso dice, solamente los limpios de corazón verán a Dios, solamente los justificados por mí. Pastor, yo nací ayer, no importa, ya estás justificado, pero vas a entrar en un proceso de santidad, en un proceso de lucha, porque tenemos luchas, hermanos. ¿Sí se entiende? Ok. Y luego dice aquí, fíjate bien, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Cierto o no cierto que a través de muchos sufrimientos entraremos en el reino de los cielos? Lo hemos dicho. Y es lo que está diciendo aquí David. A través del gozo y la alegría, Señor. Aunque quebrantes estos huesos, porque al Señor Jesucristo no le quebrantaron sus huesos. Él derramó su sangre. En la palabra dice, no le quebrarán los huesos. ¿Por qué, hermano? Porque a los que estaban por morir, agarraban un palo y les pegaban en la rodilla. Sí vieron sí han visto la película, ¿no? ¡Paz! Les pegaban en la rodilla. ¿Para qué? Para que se asfixiaran más rápido. Porque era el tormento de morir en la crucifixión, morir asfixiados, pero lentamente. Y entonces por eso les quebraban sus huesos, y al Señor Jesucristo no, ya había muerto. Y cuando le iban a pegar en la rodilla, le dijo aquel, por eso, métele la lanza para verificar. Estaba profetizado que no le iban a quebrar sus huesos. Pero nosotros sí, dice 9, esconde tu rostro de mis pecados. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. ¿Cómo están escondidos nuestros pecados, hermano? Los que cometemos sin práctica. A través de Cristo. Yo estoy escondido en Cristo.
Cuando el Señor voltea hacia abajo, no ve a Carla pecando, ve al Señor Jesucristo formándose en Carlita. Él ve a Cristo en ella, a Cristo en ti, hermano, por la justificación. Por eso dice aquí el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nueva criatura eres, hermano. Lo viejo pasó, todo lo es hecho nuevo en ti, en tu persona. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Dice el Señor que una vez que Él te sella, ya no, esa es la garantía de que tú eres salvo. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, Él te pone un sello. Propiedad de Dios. Este es mío y voy a terminar con Él. Lo que empecé con Él, lo voy a terminar. Pero si es bien cabezón, no importa. O sea, yo lo voy a tratar. Yo voy a tratar con Él. Por eso cuando Dios trata contigo, dale gracias. Dale gracias, hermano. No te pongas al brinco, porque a mí, no, que yo soy tu hijo amado, no. Estoy tratando contigo, hijo, porque te amo, te voy a disciplinar, te voy a quebrar tu patita, te voy a hacer y te voy a ayudar. Exactamente, te voy a quitar todos los escollos, ¿sí?, que hay dentro de ti. Una pulidita así, más bien el Señor quisiera un esmeril como el que compramos, Pepe. Entonces dice aquí, no me quites de tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el espíritu de tu poder. Mira, hermano, ¿sabes qué está diciendo aquí? Que una vez que tú entiendas que eres de Dios y que te estás santificando y que te estás dando cuenta que ya no vives para este mundo, entonces gozas tu salvación, porque mientras pelees por ser de Dios y sigas atado al mundo, entonces siempre, ¿qué dijimos el otro día cuando decíamos la palabrita? ¿Cuál fue? ¿No te acuerdas, Eric? Aquella palabrita donde decíamos que no se goza la salvación, el cristiano no goza su salvación. Está pensando cuando peca, híjole, ya me habré condenado otra vez, seré de Dios, no seré de Dios, anda deshojando la margarita. Cuando tú vas sinceramente a pedir un perdón, el Señor restituye el gozo de tu salvación, vives en paz, vives con la promesa, te levantas, haces lo que el Señor quiere que hagas. Y por eso dice, y sosténme con un espíritu de poder. El espíritu que Dios pone dentro de ti es el Espíritu Santo, pero además tu espíritu también va siendo renovado. ¿Qué hay en el espíritu? Anhelos, emociones, pensamientos, inteligencia, voluntad. Entonces empieza a poner también lo que perdimos en Jardín de Edén: pureza, santidad, gozo, alegría. O sea, todo eso lo empieza, esa es restitución, ese es fruto de arrepentimiento, hombre. Tu vida va cambiando, todo tu carácter ya no es tan agrio, ya no es tan enojón, o sea, empiezas a ser diferente. Por eso, a través de esto, hermano, Él pide que cuando vengas a hacer la Santa Cena, o sea, vengas con un corazón arrepentido. Y si por ahí, a través de todo esto, descubres que hay algo que te está atosigando, es el momento que hoy lo entregues, es el momento que hoy te comprometas, no tengas temor. Porque muchos cuando dicen, ay no, es que sí me puede enfermar el Señor, si me puede matar, pues prefieren quedarse en esa tesitura que comprometerse con el Señor. Hoy es el día, hermano. Por eso lo hacemos cada mes y medio, la Santa Cena. Hoy hay otros que lo hacen cada 8 días. Mes y medio, o sea, y va a llegar un momento que a lo mejor lo vamos a hacer cada 3 meses para que el cristiano ya goce, ya venga y diga, Señor, te entrego mis pecados, pero los que no están en práctica, los que realmente cometemos a diario, ¿no?
el pecado residual que todavía tenemos y que no se va a ir hasta que no vayamos a la gloria, hasta que no seamos glorificados. Entonces el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Claro, ¿qué dice el Señor? Mira, si juzgas, serás juzgado, porque con la vara que mides, serás medido. ¿A qué se refiere eso? A que tú serías igual que el fariseo, andas igual que la persona que estás juzgando o peor. Le dices, no digas groserías si tú eres bien grosero. No, un papá luego le dice al hijo, aquí la verdad y nada más que la verdad. Y contesta el teléfono el chamaco y dile que no estoy. Por Dios. No, eso es a lo que se refiere, no juzgues. Que no vayas hipócritamente a querer restaurar a otro cuando tú andas peor. Pero más adelante el siguiente texto dice, saca primero la bigota que traes de tu ojo para que ayudes al otro. Una vez que tú saques la viga, ya puedes ayudar a tu hermano a ver la mota que trae en el suyo. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, una vez que yo sea restituido de esto, enseñaré a los transgresores tus caminos, aquellos que están pecando, aquellos que no pueden salir del hoyo, aquellos que se encuentran atados, aquellos que todavía siguen en condenación. Entonces tú vas y predicas la palabra porque estás predicando lo que estás viviendo, no lo que no vives. ¿Cómo le dices a alguien que no sea adúltero si tú andas de adúltero? ¿Cómo le dices a alguien que no robe, que no mienta, que no vea pornografía, nada, si tú lo andas haciendo? ¿Cómo? Esa es hipocresía, eso es lo que hacía. Por eso les dijo, camada de víboras. ¿Cómo me paro ante una situación siendo pederasta? ¿Cómo me paro ante un púlpito aquí estando en fornicación? ¿No? Que yo fuera un pastor soltero y que anduviera en fornicación con una hermana y hablándoles de santidad. ¿Cómo? Por eso les dijo camada de víboras. Por eso entonces dice aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y entonces serás una puerta que yo abra y nadie pueda cerrar. Los transgresores, los pecadores vendrán. De veras, hermano, tú alinea tu vida con Dios por la derecha, practica la santidad, entrégale al Señor Jesucristo y verás que a todos aquellos que tú le prediques van a venir a la salvación, porque eso es lo que quiere el Señor. Para eso nos puso aquí en la tierra, para que fuéramos santos sin mancha delante de Él y para que fuéramos a reconciliar a los hombres con Dios. Pero si tú vas manchado, ¿cómo? Se los he ejemplificado, ¿no, hermano? Somos como una tubería donde corre el agua, el Espíritu Santo. Si una tubería se tapa, ¿con qué se tapa una tubería? Con suciedad, exactamente, pelos, no sé, se hace un tapón ahí. ¿Qué pasa? Nada. Si tú vas a predicarle a alguien el evangelio, estando todo sucio, vas a ser fuente de salvación para otro, de reconciliación. No. Por eso David aquí está diciendo, yo vengo honestamente, Padre, a pedirte perdón. Estoy arrepentido. ¿Y qué hizo David? ¿Ya lo vieron todo lo que hizo David? ¿Sí o no? Mató, adulteró, mintió y todavía era el reyesito. Llega el Señor y dice, no te voy a destituir como a Saúl, te voy a perdonar. Y entonces escribe este hermoso salmo David, de una manera arrepentida, dice, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu alabanza. Entonces verdaderamente alegrarás a Dios, no nada más con el canto, sino con la adoración de ser obediente, de llevar a cabo lo que Él pide, hermano. Dice el 16, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. Estaban cansados de los sacrificios. Dios había puesto la ley, como dijimos el lunes que se llamaba la ley, o el miércoles que dimos el culto, ¿cómo se llamaba la ley de los sacrificios? Ley ceremonial, porque había ley sanitaria, había ley ceremonial, había la ley del decálogo. ¿Cuál es la ley del decálogo?
los 10 mandamientos. ¿Y cuál otra ley había? La sanitaria. Eran 4 leyes las que había puesto Dios para el pueblo, pues la ceremonial que Él había puesto. Un día dijo: estoy harto de que me traigan de sangre sacrificios, lo que quiero es obediencia, les dijo. Por eso David aquí dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería, ni te agrade el holocausto. El holocausto era el animal, hermano, que quemaban. ¿Ustedes alguna vez han hecho aquella pregunta o han tenido aquella pregunta de ¿por qué Dios no destruyó a Adán y Eva y comenzó todo de nuevo? ¿Nunca lo tuvieron? Eso era algo muy común con los niños, ¿no? Digo, o también decir, cuando empezaste a conocer, dices, bueno, ¿por qué perdonó a Adán y Eva? ¿Por qué los perdonó? No, ¿por qué no los mató y hizo todo de nuevo? Y así nos evitó broncas de todo el pecado que se... ¿No? Digo... Exactamente. Porque yo también lo pensé. Cuando se me fue aclarado el... Exactamente. Cuando se me aclara el Dios de misericordia de lo que estás diciendo aquí, David. Ay, se me quitó esa pregunta. Se me quitó esa duda. Miren, hermanos. Cuando ellos pecan, el Señor Dios Todopoderoso Jehová, en lugar de matarlos a ellos, mató 2 animales y los vistió. Cuando me dijeron eso, hermano, yo me puse a llorar de la misericordia que tuvo conmigo. Porque no me mató a mí, sino mató 2 animales para que nos vistió. Hoy, esa es la justificación. Mató a su hijo para vestirme de él. Porque ¿quién mató? ¿Quién puso en el madero a Jesús? El Padre. El Padre eterno, Jehová Dios, puso a su Hijo porque dio a su unigénito. Juan 3:16, y lo ven y lo saben de memoria. Juan 3:16, ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. Él lo puso en la cruz. Él mató a su hijo para que Él se vistiera de mí y yo fuera salvo de nuevo, o sea, yo fuera perdonado, sacado del infierno. Adán y Eva les hizo lo mismo, no los mató, mató 2 animales, los vistió, los perdonó y les dio la esperanza con el Señor Jesucristo. Al rato le preguntan a sus hijos de la clase, una clase que las maestras se esmeran en preparar para ellos. Siéntense con ellos, estudien con ellos, oren con ellos. Acuérdense que ellos necesitan más adelante llegar a esta edad. ¿Qué edad tienes, Carlita? 12. Estrella, 12. Necesitan ya, por eso necesitan ellos estar escuchando ya el culto aquí. Ellos necesitan también ya ser confrontados, ¿sí? Por eso dicen, tráelos lo más rápido que puedas a la escuela dominical, porque lo malo ya lo traen, tienen que aprender lo bueno. Y entonces cerramos, vamos a cerrar, hermano. Dice, porque dice 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Ese es el corazón que quiere Dios. Ese corazón cambiado, humillado, renovado, ese es el que quiere, ese no desprecia. Ese ven hijo, ven. ¿Cómo va a querer un corazón orgulloso, soberbio, pagado de sí mismo, pecador, que no le interesa, o sea, el sacrificio del Señor? Porque tú vienes a escuchar aquí, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, dice Pablo, tenemos que predicar esto, siempre, aunque te parezca repetitivo. Tenemos que predicarlo, porque ahí está la razón por la que tú hoy vives, eres y vas a ser eterno. Entonces dice, haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarían los sacrificios de justicia y el holocausto y el sacrificio. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Y esta es una cuestión histórica que hace David con respecto a la renovación de Jerusalén, porque ya ven que fue destruida.
¿sí? Fue destruida en el año 70 por un romano que se llamaba Tito Flavio Vespasiano y fue reconstruida por Nehemías. Esto ya es una cosa de historia que más adelante veremos en unos estudios, ¿no? Él agradece al Señor, pero él realmente, este salmo penitencial es el más precioso de los 7. Yo he leído los 7. Este es el más precioso que nos tiene que llevar a hacer un compromiso con Dios el día de hoy, hermano. ¿Sí? Hacer un compromiso con Él, a decirle: Señor, quiero hacer un compromiso contigo para de aquí en adelante seguir avanzando en santidad. Yo no dudo, hermano, que tú tengas cierto avance espiritual. ¿Sí? Yo no lo dudo, porque si estás aquí es por algo. Pero a veces nos quedamos así como estancados. O a veces hay personas como mi hermanita que viene apenas a conocer, está conociendo de la palabra, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ir a nuestra Santa Cena el día de hoy. ¿Quién me va a ayudar con los vasos y el pan? Ahora no vino la hermana que nos ayuda, anda malita, oren por ella. En lo que se preparan para repartirles el pan, espérate Jesús, todavía no. Vamos a darnos unos 2-3 minutitos para que ustedes se pongan a cuentas con Dios. Realmente, hermanos, no pasen desapercibido este momento, hermanos, ¿sí? Con todo su corazón, con lo que acaban de escuchar, ¿sí? Acuérdense que David estaba ignorante de su pecado. Cierren sus ojos. Amado Señor, venimos ante ti, Padre, con un corazón quebrantado, sedientos de ti, Señor. Contra ti hemos pecado, y lo que es malo a tus ojos lo hemos hecho. Pero por tu voluntad, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia, has derramado tu sangre en la cruz y nos has limpiado, Señor. Tu preciosa sangre, Señor, del nuevo pacto, hoy es de nosotros, mi Señor. Pero tú sabes, Padre, que somos carne aún, que somos imperfectos y que tenemos pecado, Señor. Y aquí estamos mis hermanos y yo pidiéndote que nos perdones. Es el momento, mi hermano, en que tú le pidas perdón a Dios por todo lo que has cometido, por todo el pecado que has hecho delante de Él. Él lo ha visto, hermano. Tú no le puedes engañar. Él ha visto lo que has cometido. Sincérate, sé honesto con Él. Dile que te perdone y comprométete a seguir avanzando en la santidad, para que de esa manera, mi hermano, pueda subir al trono de la gracia y pueda ser limpiado, pueda ser borrada tu transgresión. Blanco como la nieve, dice el Salmo. Gracias, mi Señor. Aquí están tus hijos pidiéndote, Padre, que les perdones todo con lo que te han ofendido, mi Dios. Es un pecado confesado el que tú quieres, Señor, para que yo siga avanzando, mi Señor. Un compromiso, Señor. Pide fuerzas, hermano. Pídele a Dios que te dé la fuerza, la fortaleza, el deseo vehemente de ya no seguirlo ofendiendo, para que tú puedas dejar aquello que te atosiga, aquello que no te deja vivir. Perdónanos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque dice tu palabra que tú eres el gran sumo sacerdote que está ahorita a la diestra, en ese lugar de honor, intercediendo por nosotros, pidiendo en todo momento, Señor. Y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, gimiendo para que también seamos perdonados, Señor. Seamos restaurados, sigamos caminando en santidad, para que podamos, Padre mío, ser aquellos que anunciemos la buena nueva de salvación y otros transgresores sigan tu camino, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Permítenos con solemnidad recordar, Señor, recordar, Padre mío, lo que sucedió en aquella Santa Cena donde tú estuviste presente con los apóstoles, Señor. Permítenos, Padre Santo, hacer esto
conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia. Ve abriendo lentamente tus ojos, mi hermano, y que mis hermanos vayan pasándoles el pan y la copa mientras escuchan lo que les voy leyendo. Ok. Al disponerse a celebrar la cena del Señor, tendrán mis hermanos que ponerse a cuentas con Dios, que ya lo hicimos, Padre. Después, Padre mío, tenemos que orar para que una vez que mis hermanos tomen su pan, tomen su copa, Señor, nosotros, mi Señor, podamos, con todo respeto, Padre, recordar que un día, Señor, tú hiciste este acto con tus apóstoles, Señor, en el aposento alto, donde el pan significa, Padre, el cuerpo que iba a ser molido por nuestra causa. Y la copa, Señor, tu sangre derramada en esa cruz. Nosotros, Padre mío, tenemos que recordar que este pacto, tú, Padre mío, lo hiciste para nosotros. Y cito: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se ponen de pie, por favor? ¿Ya todos tienen su pan y su copa? Coman su pan y beban su copa. Ya una vez que todos hemos celebrado este acto, hermanos, cito: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra de Dios dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebieron de la copa, celebrando así la primera cena del Señor, cantaron un himno antes de retirarse del aposento alto. Así que vamos a cantar un himno, hermano. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado.
cerca está de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar el vino que me hace mentir, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca está de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar el vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca está de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca está de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.